En el corazón de Sao Paulo, en una mañana apacible, solo se percibían los grillos entonando en la distancia y la suave brisa meciendo las cortinas. Al despertar, Isabela experimentó una gran sed y tuvo que desplazarse arrastrándose para incorporarse de la cama. Avanzó lentamente por los oscuros pasillos de la casa, que aún estaba medio dormida, solo iluminada por la tenue luz de la cocina. Al entrar al baño, no titubeó al dar vuelta al picaporte de la puerta. Sin embargo, lo que vio al cruzarla la dejó sin poder moverse. En ese instante inusual, el padre de la persona, llamado Carlos, estaba en el baño. El vapor de la ducha invadía la habitación, haciendo que el espejo se empañara y generando una atmósfera casi mágica en el ambiente. Al descubrir la puerta del baño entreabierta, se asombró al ver cómo el vapor de la ducha se escapaba. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabela al presenciar la sorprendente escena. ¿Hubiera sido apropiado salir de inmediato, llamar a la puerta y comportarse como si nada hubiese pasado? No obstante, algo en su interior la mantenía estática, con la vista fija en la figura de su padre. El momento parecía haberse detenido en el tiempo, transformándose en algo de una grandeza que no lograba entender. Carlos percibió su presencia en ese lugar. Giró delicadamente la cabeza y se encontró con su imagen en el espejo empañado. Con su potente tono, la llamó Isabela, mientras su voz resonaba en el pequeño espacio. A pesar de su esfuerzo, no pudo articular ninguna palabra. Por lo tanto, expresó unas palabras que ella no esperaba. ¿Quieres entrar? La pregunta quedó en el aire, cargada de significados ocultos. Isabela sintió un intenso calor recorrer su ser al mismo tiempo que la culpa y la confusión inundaban su mente. El recibir esa invitación prohibida sería el comienzo de un evento que cambiaría sus vidas para siempre. La vida de Isabela transcurrió en calma en las tierras de Sao Paulo, viviendo en una sencilla casa rodeada de un amplio jardín donde los árboles frutales crecían libremente. A los 19 años, su rutina diaria se regía por un esquema preestablecido. Por las mañanas, se enfocaba en sus estudios, después ayudaba en las tareas domésticas con su madre por las tardes, y al terminar el día, se relajaba leyendo o viendo series en su habitación. Vivía sin contratiempos, disfrutando de una vida placentera y segura. Carlos, el papá, destacaba por su discreción, aunque mostraba gran afecto. Trabajaba como chofer de camiones, lo que significaba que pasaba largos periodos lejos de casa, regresando solo los fines de semana. Durante mi tiempo en casa, solía mantener cierta separación, ocupándome de pequeñas tareas domésticas o contemplando el paisaje desde el balcón. Isabela siempre había sido una figura distante para ella, a quien miraba con gran admiración, pero rara vez compartían momentos cercanos. Durante los últimos meses, Isabela experimentó pequeños cambios en su ser. Empezó a meditar con más asiduidad acerca de su familia, cuestionando los lazos que la unían a sus progenitores. Una vez, durante una conversación distendida, Carlos reveló un aspecto de su historia previa que alteró la impresión que los demás tenían de él. Mostraba un lado más humano, diferente al de su padre, mostrando a una persona con experiencias y deseos propios. En las últimas semanas, los pensamientos de Carlos se han vuelto más profundos a raíz de la mayor cantidad de tiempo que ha pasado en su hogar. Al hacer una pausa en su trabajo, Isabela percibió que empezaba a observarlo con nuevos ojos, a fijarse en detalles que antes no había notado. La expresión en su rostro, el alegre tono de su risa y la forma en que flexionaba sus fuertes brazos mientras arreglaba algo en el jardín. Pero, no estaba lista para la sorpresa que la aguardaba en el baño esa madrugada. Lo que al principio era solo una curiosidad inocente, se convirtió de pronto en un asunto más complejo, algo que le resultaba complicado manejar. En ese instante, al encontrarse frente a la invitación vetada, Isabela se dio cuenta de que su vida ya no sería la misma. En el umbral del baño, Isabela se quedó quieta, con las palabras de Carlos resonando con intensidad en su mente. La presencia de su hija sorprendió a Carlos, causándole un sobresalto. ¿Por qué estás aquí a estas horas, Isabela?, inquirió con la voz llena de emoción. Volvió a mencionarlo, esta vez con un tono más suave, casi susurrando. Sabía que debía irse de allí, volver velozmente a su habitación y actuar como si todo estuviera normal. No obstante, algo en su interior, algo misterioso, le dificultaba moverse. Finalmente, con pasos vacilantes, entró en el cuarto de baño y después cerró la puerta. El cuerpo de la persona se vio envuelto por el vapor generado por la ducha, sintiendo un calor más intenso que el del entorno de la habitación. El corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que Carlos podía sentirlo. Al susurrar, manifestó su sorpresa al hallarse en ese sitio, intentando justificarlo de una manera que ni siquiera le convencía a él mismo.
Carlos mostró una sonrisa que iluminó su rostro, una expresión que mezclaba dulzura con un matiz más intenso, algo que resultaba ajeno para Isabela. No hace falta que des explicaciones, dijo mientras extendía su mano hacia él. Tras dudar por un instante, Isabela optó por seguir adelante, percibiendo la fría textura bajo sus pies descalzos. Al sentir el contacto de su mano, experimentó una descarga eléctrica que le recorrió de arriba a abajo. Al cerrar el grifo de la ducha, Carlos se giró inesperadamente al percatarse de que su hija estaba allí. La impresión era tan surrealista que parecía que el mundo exterior se había esfumado por completo. Mientras la tela se pegaba a su piel mojada, Isabela apenas percibía la sensación, eclipsada por la avalancha de emociones que la embargaba. Carlos aseguró que esto cambiaría por completo la forma en que interactúan, sin apartar la vista de los ojos de la mujer. Isabela optó por no decir nada, mirándolo intensamente, luchando con la creciente fascinación que experimentaba y la incipiente culpa que surgía en su interior. En ese momento, se dio cuenta de que había cruzado una frontera invisible, una frontera de la que ya no habría vuelta atrás. Tras aquella mañana en el baño, Isabela sintió como si estuviera inmersa en un sueño durante los días siguientes, como si estuviera viviendo una situación de pesadilla. Intentaba actuar de forma espontánea, ayudando a su madre en la cocina y concentrándose en sus estudios para los exámenes. No obstante, su mente seguía obsesionada con lo ocurrido con Carlos. Cada vez que lo veía, aunque solo de reojo, sentía un escalofrío que le recorría de arriba a abajo. En cambio, la apariencia de Carlos era diferente. Aunque seguía mostrando su típica discreción, se notaba isabelamente una transformación importante en su mirada. Durante el desayuno, en cierta ocasión, le obsequió una sutil sonrisa, apenas visible, pero llena de significado. Isabela apartó rápidamente la mirada, temerosa de que alguien hubiese percibido algo. De manera gradual, la culpa empezó a consumirla. ¿De qué manera se podía sentir ese emotivo vínculo con su padre/madre? Era incorrecto, inmoral y desafiaba todas las normas familiares que ella mantenía en mente. No obstante, las emociones tenían un poder que me resultaba ajeno hasta entonces. Algo misterioso parecía haberse encendido dentro de él, algo que no podía dominar. En algunas situaciones, experimentaba el deseo de comunicar a su madre todos sus pensamientos, buscando consuelo y comprensión para sus preocupaciones. A pesar de todo, el miedo a recibir críticas y a decepcionar a sus seres queridos era más fuerte que cualquier otro factor a tener en cuenta. Optó por guardar para sí mismo todo, manteniendo sus emociones en silencio, al tiempo que intentaba exhibir una conducta ordinaria. Tras armarse de valor, optó por enfrentarlo una vez más en el jardín trasero en una tarde tranquila, notando que él la observaba de forma misteriosa. ¿Te das cuenta de que todo cambia? Con una voz suave y apenas audible, dijo. Isabela experimentó una certeza innegable, incapaz de refutarla. Si bien sabía que estaba en una posición peligrosa, le resultaba complicado decidir si debía detenerse. Durante una tarde lluviosa, el repiquetear de las gotas sobre el techo creaba una melodía encantadora. Finalmente, Isabela cedió ante el impulso que había estado intentando contener. En la sala, sola, hojeaba un libro sin prestar atención a las palabras, cuando en silencio llegó Carlos, trayendo consigo el olor de la lluvia y la tierra mojada. ¿Estás pensativa? Al acercarse a la mujer, le dirigió palabras con calma. Cuando levantó la vista, Isabela se encontró con esos ojos penetrantes que antes la habían incomodado. Intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Carlos se sentó a su lado en el sofá y con suavidad posó una mano en su rodilla. Mientras continuaba conversando, acariciaba delicadamente su piel con los dedos, notando que él había estado meditando sobre lo ocurrido. Un intenso calor se propagó a lo largo del cuerpo de Isabela, fusionándose con la creciente culpabilidad que invadía su mente. No obstante, en ese preciso momento, algo se rompió dentro de él. Al final, tomó la decisión de encarar la realidad y cuestionar a su padre directamente acerca de las dudas que tenía. Con calma, cogió su mano y entrelazó sus dedos con los suyos. Fue una acción sencilla, pero cargada de significado. En el rostro de Carlos apareció una sonrisa, mostrando en sus ojos una mezcla de sorpresa y alegría. De forma apenas perceptible, susurró con tanta suavidad que apenas podía ser escuchado, manifestando la extensa espera que había experimentado. Sin titubear, Isabela se inclinó con calma, demostrando su resolución a pesar de su indecisión. Cuando sus bocas se encontraron, todo a su alrededor desapareció por entero. El beso fue suave, casi sutil, pero suficiente para confirmar lo que ambos tenían en mente. Algo cambió entre ellos de forma definitiva, sin opción de retorno.
La chispa del beso entre Isabela y Carlos apareció en medio de la tormenta que se gestaba en su interior. Al finalizar su separación, ambos jadeaban como si hubiesen terminado una extenuante competencia. En un momento de quietud, ninguno de los dos emitió sonido al cruzar sus miradas. En medio de un silencio absoluto, solo se escuchaba el sonido de la lluvia resonando a lo lejos. Isabela manifestó su desacuerdo con lo sucedido. Intentaba organizar sus pensamientos en medio de susurros y con una voz titubeante. No obstante, sus palabras carecían de sinceridad, como si solo estuvieran siguiendo un formalismo. En mi interior, sabía perfectamente que ya no había marcha atrás. En el semblante de Carlos surgió una amplia sonrisa. Una sonrisa que mezclaba ternura con un sentimiento más intenso, algo que nunca antes había visto en él. Te das cuenta de que esto cambia por completo la situación, ¿verdad? Con una actitud firme y desafiante, manifestó. Isabela asintió, sin poder oponerse a lo evidente. Se acercó a la mujer y con cariño colocó su mano suavemente en su mejilla. No obstante, tenemos presente que no podemos pasar por alto su existencia. Continuó acariciando delicadamente su piel con las puntas de los dedos. Isabela sintió un estremecimiento recorrer su ser. No obstante, en esta ocasión no ofreció ninguna resistencia. La reunión continuó en el mismo sitio, en el sofá de la sala, lejos de la mirada de los demás. La atmósfera se relajó al percatarse los dos de que se trataba de una confusión. Al finalizar la situación, agotados y conmocionados emocionalmente, Isabela se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. En ese instante mantenían en secreto algo capaz de destruir todo a su alrededor. A pesar del temor que les generaba, ninguno de los dos demostraba intenciones de abandonar lo que habían comenzado. Tras la reunión en el sofá, Isabela se vio envuelta en una sensación de inseguridad emocional en los días que siguieron. Aparentaba mantener una rutina cotidiana, ayudaba a su madre en la cocina, charlaba con sus amigos sobre asuntos triviales y hasta dibujaba una sonrisa en las reuniones familiares. No obstante, en su mente se mezclaban sentimientos de arrepentimiento, añoranza y miedo. Era plenamente consciente de haber superado un límite que no era visible. Cada vez que miraba a Carlos, percibía algo distinto en él, algo que no había notado antes. Su sonrisa actual insinuaba un enigma compartido, al mismo tiempo que sus ojos transmitían mensajes enigmáticos. A pesar de eso, seguía manteniendo su característica serenidad paterna, lo que generaba aún más desconcierto en la situación. No obstante, los efectos empezaron a notarse de forma sutil. Durante el desayuno, Isabela notó que su madre observaba con curiosidad a Isabela y Carlos, como si tuviera alguna idea en mente. En la mañana comentó que en estos días han estado muy unidos, con un tono relajado que escondía cierta incertidumbre. Isabela se vio obligada a tragar saliva, ya que le resultaba imposible sostener la mirada con él. En contraste, Carlos mantenía la tranquilidad, sin prestar atención a las potenciales incertidumbres que pudieran surgir. Seguía mimando a Isabela con suavidad, como si estuviera descubriendo los límites de su naciente conexión. En el patio, en una tarde solitaria, le hizo ver que no era el momento adecuado para estar triste. Nuestros sentimientos son auténticos, aunque el mundo no pueda entenderlos por completo. No obstante, ¿era realmente palpable o solo una ilusión creada por lo prohibido? Isabela se encontraba en una encrucijada, enfrentando estas preguntas, ya que dudaba entre seguir con esa relación secreta o ponerle fin antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que cualquier elección que tomara tendría consecuencias catastróficas. El aumento de la presión empezó a afectar su relación amorosa y su vida en familia. Siempre procuraba no quedarse a solas con él, ya que daba la sensación de estar ahí en todo momento, observándola de manera misteriosa y haciendo que pusiera en duda sus ideas sobre la moralidad. Al atardecer, Isabela paseaba en solitario por el jardín iluminado por la luz plateada de la luna, haciendo pausas para reflexionar. Revisó todas las veces en las que intentó controlar sus deseos, rememoró las noches sin dormir cargadas de arrepentimiento, y también meditó sobre la intensidad de los momentos compartidos con él, en cómo le había hecho sentir emociones nuevas. En ese instante, se preguntó en voz baja cuál sería el siguiente paso a seguir, esperando una señal del viento. No obstante, todo lo que halló fue un completo mutismo a su alrededor. Al día siguiente, durante la hora de la comida, Carlos le dirigió una mirada cargada de significado sin pronunciar palabra alguna. Ella parecía esperar con calma a que tomara una decisión, sin importar cuál fuera. Isabela se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en esa situación de duda durante mucho tiempo. Al concluir la historia, Isabela está sentada a la mesa, contemplando a su familia disfrutar y charlar como si nada extraordinario hubiera sucedido. ¿Conoce lo que necesita elegir?
¿Enfrentarse a la realidad y afrontar las consecuencias impactantes de sus elecciones? Es posible decidir enterrar para siempre los sentimientos, incluso si eso conlleva vivir una vida llena de remordimientos. ¿Cuál alternativa piensa elegir? Y, ante todo, ¿estará preparado para afrontar las consecuencias de sus elecciones? ¿Te has visto envuelto en este viaje de sentimientos? Te animo a suscribirte al canal, darle a un me gusta al video y dejar un comentario mostrando tu interés en disfrutar de más relatos parecidos.